Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. El día de hoy quiero invitarles a reflexionar y hablar acerca de un fenómeno pues, que vio el nacimiento de este podcast, que creo que fue uno de los motivos por los que empezamos, que es esta erosión democrática, le vamos a llamar, o este retroceso democrático que hemos vivido y que hemos analizado aquí en este podcast varias veces. Lo hemos analizado desde el sector justicia, cuando hemos visto la criminalización y el mal uso de las cortes. Lo hemos platicado, pues naturalmente los primeros episodios que produjimos aquí se trataron de todas esas cosas que vimos en las elecciones, donde bloqueaban candidatos, donde pues había acciones que nos daban a entender que algo estaba pasando mal, ¿no? Que algo estaba dañando nuestra democracia. Pero bueno, antes de que me adentre, porque ya agarré aviada, déjenme recordarles que la mejor forma que pueden apoyar este podcast es siguiéndonos en redes sociales y compartiendo nuestro contenido. O bueno, no, la mejor forma en que pueden apoyar este podcast es pautando. Pero si no tienen un producto que pautar, pues háganos favor de seguirnos en redes sociales y de compartir nuestro contenido. Ahí siempre les vamos a avisar pues qué conversaciones vienen. Hay temas interesantes, pues claro que tenemos de política, pero también tenemos algunos episodios sobre ciencia, cultura y religión, otras cosas más. Y bueno, les presento a mis invitados del día de hoy. Hoy tengo dos invitados, o sea, literal siento que estoy tomándome un café con amigos, porque los dos son amigos. A su regreso, Edgar Gutiérrez Aiza, bienvenido. Gracias, Lucy. Pues Edgar ha venido varias veces ya al podcast, esta es como, ¿qué? ¿Cuarta, quinta vez? Viene de regreso. Sí, habré hecho unas 2 o 3 grabaciones antes, sí. Sí. Edgar es politólogo, viene de regreso a estudiar su maestría, ¿no? ¿Doctorado? El doctorado. Estoy terminándolo ahora. No he terminado la tesis, pero la termino acá. O sea, a finales de año ya estará. Pues bienvenido de regreso y sí. Gracias por venir aquí, a esta tu casa. No, gracias por la invitación. Y nuestro otro invitado es Quique Naveda, que también ya lo conocen, lo han visto, ha venido incontables veces al podcast. Bienvenido, Quique. Quique es periodista, pero también hace muchas otras cosas más de análisis político, investigación y demás. Gracias. Y yo sí estoy tomando café, pero yo veo que el tuyo tiene piquete y me da un poco de envidia. Ay, ya. O sea, yo ni tomo. Yo no tomo, pero todo lo que digo de Paris Smart es cierto porque calumnia, así me lo han contado que sí funciona. Bueno, platiquemos un poquito acerca de cómo ustedes dos han estado colaborando para producir este material. Vamos a estar haciendo durante el episodio referencia a una guía estratégica que redactó Edgar, que habla acerca de cómo reconocer esos umbrales o bueno, vamos a ver, si sabemos que la democracia está en riesgo, ¿qué tanto vale la pena hacer cosas extremas o qué tanto vale la pena cuidar la institucionalidad? Yo creo que ese es un debate que cada vez que Guatemala salió a protestar, 2009, 2015, etcétera, siempre está ese debate público como ¿qué vale más, nuestra institucionalidad o hacer cosas extremas o más radicales para evitar, no sé, poderes oscuros y demás? Y entonces, más o menos por ahí va esta guía estratégica. Y si quieres, antes de que nos cuentes de qué va y cuáles son esos elementos clave, que por cierto es muy útil y está de libre acceso en el sitio web de Oxfam, pues a eso voy, que Enrique nos cuente pues cuál es el contexto, porque esto es parte de una colección que también hay episodios anteriores donde Enrique ha estado con Javier Soria hablando acerca de esta colección que se llama Ultras y Mafiosos de Oxfam. Entonces contanos un poquito de por qué nace la necesidad de esta guía y cómo pensaste en Edguitar para escribirla. Y si le gusta esta conversación y le da curiosidad investigar más acerca de alguno de los autores que estamos mencionando, o ya tiene entre su colección de libros varios libros sobre estos temas y ya no le caben y quiere una librera, o tal vez quiere una silla cómoda para sentarse a leer o una mesa para tomar sus apuntes, les recuerdo que estamos celebrando juntos los 20 años de la Feria del Mueble. Y en esta Feria del Mueble 2025 van a poder conversar y negociar con los verdaderos productores de los mejores muebles de toda Guatemala sin ningún intermediario, es decir, directamente con el fabricante. Así que pueden ir y sumergirse en el mundo de los artesanos de muebles del 14 al 23 de noviembre
Les esperan en el Salón Municipal El Jocoteco, en San Juan Zacatepeques, municipio del departamento de Guatemala. Y pueden buscar en redes sociales más información como Feria del Mueble. Van a sus redes sociales, buscan Feria del Mueble o ponen en su buscador Feria del Mueble y ahí van a tener toda la información. Gracias, Lucy. Sí, como bien dices, esto es parte de la serie Ultras y Mafiosos de la que hemos estado aquí hablando en 4 o 5 ocasiones antes. Saludamos a Javier Soria, que es quien nos había invitado en las ocasiones anteriores. Y en esas oportunidades habíamos hablado de algunas de las investigaciones que hemos desarrollado para diagnosticar y comprender mejor el fenómeno del retroceso autoritario que vivimos entre 2014 y 2024. Ese es el periodo que estudiamos y lo abordamos desde muchos ángulos, tanto tratando de comprender qué es un actor antidemocrático per se, como cuáles son, cómo interactúan, cómo se relacionan, cómo ganan y pierden poder, qué discursos utilizan y con qué efectos y con qué arraigo entre la población. De todo eso estuvimos hablando aquí en Tangente hace unos meses con Javier y con algunos otros colegas que desarrollaron las investigaciones. Y por cierto, debo decir que después de mucho tiempo, toda la gente que me preguntó cuándo salían, dónde las podían conseguir, bueno, ya pueden quedar satisfechas o tranquilas porque ya están publicadas en la página web de Oxfam. Si ponen en Google Oxfam Ultras y Mafiosos Guatemala, les va a aparecer. Y ahí hay alrededor de 12, 13 documentos, de los que pueden descargar libremente aproximadamente la mitad, y para los demás es necesario solicitarlos, ¿no? El de Edgar es uno de los que están disponibles para solicitud. Entonces, el primer momento era comprender qué había pasado. Pero comprender qué había pasado en torno a esa combinación de ultras y mafiosos, de extremistas ideológicos y de corruptos. El segundo paso era qué podíamos hacer para evitar que ese retroceso autoritario se siguiera profundizando y terminara cristalizándose en una dictadura abierta o en un modelo autocrático, ¿no? Entonces, toda la segunda parte del proyecto pasa por desarrollar un conjunto de documentos que nos ayude a reflexionar y a actuar al respecto. Hay 3 tipos de documentos en esa segunda fase. Uno son los que llamamos policy briefs, que están orientados fundamentalmente a producir o a sugerir reformas del estado de la economía, etcétera, que conduzcan a un gobierno, a un mayor autogobierno de los ciudadanos, a una mejor democracia, a descapturar el Estado, a descapturar la economía, a reducir la corrupción al máximo, etc. Luego hay un conjunto de documentos que llamamos guías estratégicas, que dan orientaciones claras y críticas acerca de cómo abordar momentos concretos de la política o de la movilización social. Hay una guía de movilización social, hay esta de umbrales, hay una acerca de polarización, cómo trabajar con la polarización, cómo reducirla, cómo interpretarla, dónde estamos polarizados y dónde no, porque la idea de polarización se ha manejado mucho en estos años, sí, y la comprendemos poco. Hay muy distintos tipos de polarización y algunos son nocivos y otros son necesarios para hacer avanzar la sociedad. No los podemos mezclar, ¿no? Entonces examinamos la polarización con resultados muy sorprendentes, por cierto, y muy, muy interesantes. Y luego hay un conjunto de documentos de debate, que hay propuestas muy generales para que las desmantelemos, para que las mejoremos, etc. Este trabajo de Edgar se inserta en la lógica de las guías y parte de una pregunta un poco paradójica, ¿no? Que nace de las investigaciones de Laura Gamboa. Ahí tiene Edgar el libro, que se preguntaba, investigó cómo puede la oposición evitar los retrocesos democráticos, cuáles son las estrategias que mejor han funcionado, sobre todo en América Latina, que es donde lo que estudia fundamentalmente Laura Gamboa. Y ella desarrolla un modelo. Yo lo estaba leyendo y diciendo, bueno, esto puede ser muy útil aplicarlo en Guatemala. Pero para mí hacía falta un detalle que no nos permitía saber cuándo saltar de uno a otro, que era, ella sostiene que hay ciertas estrategias y cierto tipo de objetivos que funcionan mejor en unas condiciones y otros que funcionan mejor en otras. Y ahora eso le voy a dejar a Edgar que lo explique, que lo hace mejor que yo.
era cuándo hay que saltar de unas a otras. Y eso no es algo en lo que profundice tanto Gamboa y mucho menos que lo haya adaptado para Guatemala. Entonces, yo conocía a Edgar bien, conocía su trabajo, me fascina, sabía que estaba trabajando en asuntos conexos en su tesis doctoral y que conocía bien la obra de Gamboa y que incluso ha tenido contacto con ella. Le propuse que abordara este asunto y que nos ayudara a concretar cuáles son esos momentos, esos umbrales que una vez cruzados nos obligan o nos invitan a saltar de una estrategia a otra, porque creía que eso estaba en el centro de la conversación y del debate de Guatemala. Todo el mundo tilda a Bernardo de demasiado moderado, de tibio, y hay que radicalizarlo, hay que salir de las estrategias institucionales. Y la pregunta era, ¿es esto correcto? ¿Cuándo conviene hacer eso y cuándo conviene hacer otra cosa? Y ahí es cuando hablé con Edgar, se lo propuse y reaccionó con gran entusiasmo e hizo este fantástico trabajo que yo creo que es una gran orientación para la acción. Quiero hacer una pausa para recordarle que si tiene algún evento esta semana y en ese evento pues se van a tomar algunos traguitos, van a hacer algún brindis con licor, siempre con moderación, por favor. Aquí en Tangente recomendamos empezar la velada con la pastillita de Body Smart. Esta es una pastilla que no solo evita que al día siguiente usted sienta pues esos síntomas molestos de dolor de cabeza o garganta seca, sino que además protege su hígado de los daños que puede provocar el consumo del alcohol. Así que cuídese, pásesela bien, tomando primero su pastilla de Paris Smart, que encuentra en farmacias y Super 24 a un precio muy accesible. Sí, yo mientras lo leía decía como, ojalá gente con poder de decisión esté leyendo esto. Entre las cosas que me gustó mucho es que, vamos a ver, hay algo, un error fundamental que comete todo el mundo, incluso a veces muchos analistas, gente que se dedica a tratar de explicar la situación política del país, gente que forma opinión, que es la sobresimplificación de los conceptos. Sí. Y digamos, a mí en lo particular eso es como un pequeño, sí, me tiembla la ceja a veces cuando veo cómo simplemente se abarca todo en conceptos básicos, y uno de esos es democracia, ¿no? Entonces, democracia, sí, se habla mucho, abarca todo, pero no abarca nada, todo es democracia, nada es democracia. O sea, de verdad, creo que ha sido un término que se ha utilizado ligeramente, tanto en análisis político, cuando uno escucha como programas de radio de opinión o algunos otros podcasts, o cuando hace su monitoreo de redes, ¿verdad? Y parte de lo que me gusta aquí es que utilizas una definición operativa de democracia y además venís y clasificás como los dos tipos de democracia en los que te vas a enfocar, o como los dos clasificaciones internas. Entonces, platícanos un poquito acerca de eso, cómo lo definís y en qué nos tenemos que fijar, o sea, la erosión democrática, ¿qué es lo que está erosionando, digamos? Sí, mucho. No, pero es una pregunta importante, porque si no tenemos claros los conceptos, estamos hablando de cosas distintas. Yo estoy profundamente, esto al margen de la discusión que estamos teniendo, yo estoy profundamente creo que la mayoría de problemas humanos son problemas semánticos, y la mayoría de problemas semánticos son solo falta de comunicación. Y con esto me refiero a que la gente se pelea porque no sabe de lo que está hablando, o que cree que está hablando de una cosa que la otra persona cree que es otra. O sea, problemas de comunicación, mala comunicación. Pero en concreto, dentro de los problemas de comunicación, el semántico, el qué significa esta cosa por la que estamos peleando. Y si no estamos de acuerdo en las palabras que usamos, pues no. Esto muy al margen. Y democracia es una de las palabras más disputadas. ¿Por dónde empezar? Yo soy un minimalista en la definición de democracia. Esto quiere decir que yo soy de las personas que cree que con ciertos requisitos mínimos cumplidos, ese régimen político es una democracia, ¿no? Y esto no es algo muy popular. La gente suele ser más maximalista. Quiere requisitos mínimos y además otras cosas que haga la democracia. Y la diferencia entre las dos es básicamente, yo creo que la democracia es un sistema donde los partidos pierden, punto, ni más ni menos. Implícito en esto está... Donde los partidos gobernantes pueden perder. Donde los partidos pierden.
O sea, lo normal en una democracia es perder Sí. en lo que sea que tú compitas. Pero quiero decir que los partidos pierdan si estás en la oposición. Claro, si estás en la oposición y nunca has ganado, Ajá. eso puede ser democrático. Lo no democrático es si tú estás gobernando y nunca pierdes. Eso es muy raro. El nunca perder es algo muy raro. ¿Por qué? Porque esto no pasa. En ninguna actividad humana hay alguien que nunca pierde, ¿no? Bueno, y en concreto en los sistemas políticos, no perder es una mega bandera roja, ¿no? Entonces, todo lo que no sea eso, un sistema donde los partidos gobernantes pierden, a eso yo le llamo democracia. ¿Qué es lo importante de eso? Que hay muchas formas de no democracia. Hay muchas formas en las que un partido o una persona no pierde el poder. Pero normalmente viene de amañar estructuras básicas del ejercicio del voto. Entonces, cuando yo digo que soy un minimalista de la democracia, yo lo que quiero decir es, siempre y cuando toda la gente pueda votar y ser votada, y siempre y cuando las elecciones sean competitivas, ese monstruo que tenemos enfrente, yo le llamo democracia. Y vale la pena llamarle democracia. Porque es bien raro que este arrangement, que este arreglo ocurra en la historia humana. Lo normal es que exista autoritarismo. Hemos transicionado de regímenes no libres o no autoritarios hace... ¿no? El primero a una escala que nos importa fue Estados Unidos en el siglo XVIII. Llevamos 300 años de democracia en el mundo, ¿no? Eso es muy poquito, considerando que la especie humana lleva, ¿qué? 200.000 años existiendo. Incluso sería muy disputable que Estados Unidos fuera una democracia antes de los años 60 del siglo pasado, teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanos que no tenían derecho al voto, ¿no? Claro, eso es por ejemplo... En la definición clave. minimalista, digamos que... No, porque la mayoría de los minimalista ciudadanos no tenían derecho al voto. no tienen derecho al voto. Entonces, es muy poquito lo que llevamos bajo un sistema así, mínimo, mínimamente democrático, ¿no? ¿Y cuál es la esencia de ese sistema? Es un sistema donde existe el poder y el poder hay que usarlo para gobernar, ¿no? Uno no puede sobreutilizarlo y tampoco puede infrautilizarlo. El poder se utiliza normal. Y básicamente la democracia lo que te responde es cómo se accede a ese poder y cómo se ejercita ese poder, ¿no? Históricamente el acceso era limitado y el ejercicio era libre. Ese es un sistema no democrático. Un sistema democrático tiene acceso libre, pero ejercicio limitado, ¿no? Entonces, lo que significa erosionar la democracia es una de estas dos cosas, manipularlas. Es o restringir el acceso, de manera que no todos puedan acceder al poder, sino solo unos pocos, y que el ejercicio del poder sea mucho más holgado, sea mucho más libre, que tenga menos bloqueos, menos frenos y contrapesos, ¿no? Entonces, Guatemala ha estado atravesando un tipo de erosión democrática en la última década importante, pero muy peculiar, porque Guatemala no es como otros sistemas políticos. Guatemala es un sistema político excesivamente fragmentado, muy caótico, muy variable, ¿no? Cosas pasan todos los días. Es muy difícil entregar un reporte de las cosas que están pasando porque al minuto cambia, ¿no? Ese tipo de sistema político, increíblemente propenso a la fragmentación, no toma formas autoritarias tradicionales. ¿A qué me refiero? Si ustedes leen a los teóricos de las dictaduras, por ejemplo a Bárbara Guedes, se clasifican los tipos de regímenes autoritarios básicamente en tres. El personalista, ¿no? El Bukele, yo gobierno, yo soy el rey, básicamente, y yo gobierno por mi cuenta. El de partido, ¿no? Piensen en el PRI de México durante 70 años. O en el Partido Comunista de China. O en el Partido Comunista Chino. No hay, o sea, yo no sabría decirles quién es la figura autoritaria del Partido Comunista Chino, porque es una estructura de partido que tiene muchas ramas y tiene muchas formas de protegerse, de construirse, de tal. Y el tercero es militar, ¿no? Como las que hubo aquí por décadas. Total. Y fuera de esos tres, en realidad hay muy poca variación, pero Guate no encaja. La erosión democrática o guatemalteca de la última década no camina hacia ninguna de las tres. No hay un golpe hacia un estado militar. Tampoco hay una consolidación de un partido dominante. Y tampoco hay una figura de tipo Bukele que va a absorber el poder. Entonces, eso hace que los ojos teóricos mediante los cuales vemos Guatemala tienen que ser ajustados al contexto local. Omar Sánchez Iboni es un español académico muy bueno. Él teoriza que el tipo específico de dictadura hacia la que se dirigía Guatemala era dictadura de coalición. Entonces, no es de partido, no es de persona, no es militar, es de una coalición. Y que, bueno, ustedes trabajaron un montón de operacionalización de coaliciones, de alianzas, de coordinaciones.
y es fundamental para entender cómo es la acción política antidemocrática. Pero para responder tu pregunta, a lo que me refiero yo con democracia es un sistema donde se puede votar, se puede ser electo y las elecciones son competitivas. Además, hay otras cosas que las democracias nos dan, pero esos son problemas para la democracia, no son problemas de la democracia. Esto, en palabras de Gerardo Munk, quiere decir básicamente cuáles son problemas constitutivos del sistema y cuáles son problemas que le acompañan, ¿no? La gente le pide a la democracia educación, le pide medicina, le pide igualdad económica. Y la democracia, siendo un canal de transformación de necesidades civiles en productos, pues algo puede hacer al respecto. Históricamente lo hace muy mal. Y para los maximalistas de la democracia, estas cosas se necesitan para llamarle un sistema democrático. Para mí no. Para mí basta que los problemas de violencia se resuelvan en las urnas. Exacto. Eso es un sistema que merece la pena llamarle democracia y que es analíticamente y fundamentalmente distinto a la forma en la que el ser humano ha operado durante 200.000 años. Sí, o sea, como una transición pacífica del poder, básicamente. Sí. Voy a añadir un par de cosas a eso. Para empezar la disputa, la gresca. La primera es una aparente contradicción empírica muy, muy interesante, ¿no? Una inconsistencia. Hace no mucho leía un documento en el que exploraban mediante una encuesta cómo entendían los ciudadanos de distintos países de América Latina a la democracia. Y hablo de memoria, es posible que sea un poco impreciso, pero más o menos por aquí va la cosa. Los guatemaltecos tendían a ser la ciudadanía que tenía una concepción más procedimental o incluso mínima de la democracia. Es decir, para los guatemaltecos, cuando les preguntaban en la encuesta, democracia eran sus procedimientos. Democracia eran elecciones, más que en la mayoría de los países de América Latina encuestados. Ahora bien, la paradoja viene cuando uno revisa su sentimiento hacia la democracia y los motivos de ese sentimiento. Y esa conducta revelada, no declarada, no es lo que dicen, sino lo que su sentimiento y su conducta revela, es que estaban juzgando a la democracia por sus resultados, no por lo que decían que constituía la democracia, ¿no? Claro. Entonces, en última instancia, para los guatemaltecos, la democracia parece ser más sus resultados que sus procedimientos. En el primer documento de esta serie, que lo hizo Briseida Miliana, quien tuvimos aquí también hace unos meses discutiendo acerca de estos asuntos, incorporamos esa paradoja, intentamos describir qué era, describir y operacionalizar, es decir, dar los elementos para identificar qué era un actor antidemocrático y qué no. Y nos debatíamos en este dilema o trilema o cuadrilema que plantea Edgar, ¿no? Conforme a qué estándar democrático debemos juzgar a los actores democráticos, qué estándar vamos a utilizar para decir estos son y estos no, cuál es la línea demarcatoria. Y no optamos por la democracia minimalista, como menciona Edgar. ¿Por qué? Porque cualquier actor puede utilizar el modelo, la teoría que prefiera. Necesitamos un punto mínimo en común que no dependiera del deseo, la voluntad o la opinión de todos los actores. Y por actores me refiero fundamentalmente a élites capaces de mover, de modificar el sistema. Entonces tuvimos que buscar un punto mínimo común. ¿Y cuál era ese punto mínimo común? El Gran Pacto Social de Guatemala. Podemos discutir si es un pacto social o es un pacto de élites. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, es un pacto aplicable a las élites porque como mínimo ellas lo definieron. Y ese Gran Pacto Social es la Constitución con sus reformas y ampliaciones. Y el Pacto Social de Guatemala no plantea un Estado orientado a simplemente esos procesos mínimos, sino a la concesión de un conjunto de derechos. Y ese conjunto de derechos no es ni el conjunto mínimo de derechos, ni el conjunto liberal de derechos, o sea, libre asociación, libre expresión, sino que también incorpora una serie de derechos sociales, económicos, culturales. Entonces, para nosotros, en ese documento que es el punto de partida, Guatemala no está constituido con la ambición de ser una democracia mínima. Está constituido con la ambición de ser una democracia social, como sucede en buena parte de los países del continente.
Y ese era el acuerdo mínimo al que llegaron las élites a mediados de los años 80, ¿verdad? Entonces, contra ese telón de fondo les íbamos a medir. Cualquiera que pretendiera en la práctica recortar esos derechos ya concedidos estaba siendo antidemocrático. Con independencia de si todavía avalaba las elecciones o si no. Muchos salen que ni siquiera las avalan, ¿no? Pero ese recorte de derechos. ¿Y por qué? Hay un principio de progresividad o el inverso que se llama de no regresividad, que dice que los avances en materia de derechos no pueden ser recortados, solo pueden ser ampliados. Y también hay un principio de la democracia que es que la democracia debe crecer, si no, está dejando de ser antidemocrático. Entonces, aplicando ese elemento, decimos cualquier cosa que intente recortar lo garantizado legalmente en la Constitución es antidemocrático. Con independencia de, claro, luego diseñamos una serie de índices para graduar y decir estos son más, estos son menos, estos ni siquiera aceptan la mínima, ni siquiera las elecciones, y estos sí, pero todos los que concebimos como actores antidemocráticos son aquellos que están intentando, haciendo fuerza por recortar derechos que ya están concedidos, ¿no? Sí, claro. Sí, y por eso en el documento es que pones democracia electoral como una clasificación y democracia liberal como la otra, entiendo. Claro. ¿Querés ampliar un poquito eso? Sí, y antes de eso voy a decir, es súper valioso el trabajo conceptual que hacen en este proyecto Oxfam, ¿no? Porque captura la esencia de lo que la gente que es gobernada por el Estado guatemalteco y la gente que lo compone para gobernar se refiere cuando habla de democracia, ¿no? Eso no te les decía, problema tenemos cuando no sabemos de qué estamos hablando, pero los guatemaltecos saben más o menos de qué hablan cuando dicen democracia. Se refieren en última instancia a lo que dice la Constitución. Incluso la gente que no es instruida en derecho o en ciencia política o en relaciones internacionales, etc. Yo le digo a mi amigo ingeniero, hey, ¿qué pensás de las elecciones del 2023 y de los bloqueos y de todo lo que esa transición implicó? Y la respuesta es, claro, es que lo que hicieron fue legal o no fue legal. O sea, desde el desconocimiento. Yo, bueno, es que depende de cómo lo veas, no sé qué. Bueno, a mí lo que me interesa es si lo que ocurrió fue legal y luego lo que esta otra gente está haciendo, que yo creo que es ilegal. Y legal e ilegal en función de la Constitución. O sea, el ciudadano a pie tiene la intuición, ¿no?, de decir, esto es más o menos democrático en función de qué tanto se apega a lo que me enseñaron de niño, que era el orden social, que está pautado por la Constitución, ¿no? Sí, eso ahorita me hiciste pensar en dos ejemplos de 2023, donde supuestamente en el Latinobarómetro, pues la democracia no era muy popular en Guatemala, supuestamente, como que no era como la forma más deseada, se suponía, ¿no? Y eso nos decían los indicadores, pero luego llega el 2023 y tú veías en redes sociales la gente subiendo las actas del TREP. Salió 1.700.000 personas salió a la calle a lo largo de esos 3 meses a defender algo en lo que se supone que no creían, ¿no? Así es, entonces al menos en el ámbito electoral, porque esto sí era eminentemente electoral, ¿no? Votamos, hubo un resultado, que se respete ese resultado, al menos ahí hay suficiente noción de democracia como para defenderla. Yo la razón por la cual digo que esa es la parte esencial de la democracia es que eso no importa si estás en Guatemala o en Chile o en Costa Rica o en Estados Unidos, ese componente electoral es la base sobre la que se construye el resto de lo que sus contextos llaman democracia. Y ahora háblame de la liberal. ¿Cómo? De la liberal, háblame. Y la parte liberal, solo para salir de esto último, es por esto que yo soy minimalista. En términos comparados, soy minimalista, ¿no? Yo tengo los anteojos para ver democracias en otros lados que no necesariamente tengan constituciones guatemaltecas. Porque la constitución guatemalteca tiene componentes democráticos y tiene componentes autoritarios. Tiene algo que los autores Michael Albertus y Víctor Menaldo llaman enclaves autoritarios. En una transición a la democracia, donde ya hay una constitución prescrita, antes de que se transicione, esa constitución lleva trampas autoritarias. En el Chile tenía un artículo que decía, los expresidentes se vuelven senadores. Punto, directo. Y entonces hay un componente entero del poder legislativo chileno, o había, esto ya se reformó, donde había un poder de veto mandado por personas que no fueron electas. Entonces, en tiempos de democracia había un sólido porcentaje del Senado que no era electo, en clave autoritario. Y la Constitución guatemalteca tiene eso. Pero al margen de todo esto, esa es la razón por la cual soy minimalista. Pero la parte electoral de la democracia se refiere por si no les queda claro, Edgar es minimalista. La parte liberal de la democracia se refiere a las cosas, a los derechos que te da la democracia, al tipo de derechos que te da la democracia.
Muy en concreto, libertades y garantías civiles. Que no son 3 derechos, no, son más que Son 3 derechos. más. Claro, sí. Sí. Está la libertad de asociación, está la libertad de emisión del pensamiento, está libertad de religión. Libertad sindical. La libertad sindical. Hay un montón de derechos que vienen y que todos fueron, en algún momento fueron teorizados, pero en realidad esos derechos fueron ganados, peleados, ¿no? Las grandes revoluciones del mundo pelearon por derechos concretos, ¿no? Entonces, yo tenía un profesor que decía, los derechos no son cosas que se inventa un jurista y que los anota en un papel. Los derechos son victorias políticas. Que una gente que en determinado momento era la minoría de un sistema político que les oprimía activa o pasivamente, lucharon porque la voz de esa minoría fuese institucionalizada como un derecho, ¿no? Y es el punto de hacer crecer las democracias, que incluyamos más gente dentro del paraguas de quien te reconoce, protege y permite gozar de tus derechos, ¿no? Entonces, los derechos liberales son la parte de la democracia que hace que entre poderes no se peleen, que se respeten las leyes que se dictan en el Congreso, que se garantice la independencia judicial, ¿no? Este tipo de cosas que no tiene que ver, que viene después de las urnas, ¿no? Se elige un candidato y ahora esa persona cómo va a ejercer el poder. Bueno, de forma limitada, de forma responsable, no va a contratar a sus cuates en el ministerio, no va a, no sé, amañar elecciones de cortes para que quede tal persona y entonces en el futuro me resuelva esto. ¿No? Es la parte liberal de la democracia quiere decir que el ejercicio se limita y se respeta. Entonces, yo lo que argumento en este documento, bueno, yo creo que necesita más contexto de dónde viene el documento, la guía estratégica, pero yo lo que argumento es la parte liberal de la democracia es la menos importante de las dos para determinar dónde está ese umbral. ¿Umbral de qué? Umbral a partir del cual, si lo cruzamos, cambiamos de estrategias o de objetivos. Sí, eso trae de regreso al debate que yo mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué tanto respetamos la institucionalidad? ¿Qué tanto usamos los canales legales, como te preguntaba a ti, tu amigo? Sí. ¿Qué tanto vale la pena el ajedrez, ¿no? O la tibieza o la moderación. Es cierto, mucha gente como que protesta de eso, se queja de eso, etcétera, pero hay momentos en los que esa moderación te ahorra problemas graves y pones algunos ejemplos ahí. Y hay momentos en los que quizás sí debimos de meterle un poquito más el acelerador, ¿no? Y a esos umbrales es a los que te estás refiriendo, ¿no? Como hay una serie de síntomas que te señalan, okay, hasta aquí llegamos, y aquí ya los medios institucionales, legales, etcétera, ya no nos convienen y es hora de hacer algo distinto, ¿no? Quizá la manera de sintetizar la pregunta que trata de responder la guía es: ¿cuándo es más probable que sea efectivo, que tengamos éxito, si utilizamos estrategias moderadas e institucionales? ¿Y cuándo es más probable que sea efectivo, que tengamos éxito, si utilizamos estrategias no institucionales y más radicales? Y esa es la pregunta que trata de responder. Y creo que queda súper claro en los ejemplos, en el guía estratégica, que se me olvida como el término, pero en el documento tú mencionas varios ejemplos y hay un ejemplo que creo que donde queda clarísimo que quizá irse por la vía no moderada no valió la pena. Y es el ejemplo que pones del 2021. Donde la gente salió a protestar, pero lo que recibió fue represión. Sí. Y lo que recibió fue como que cerraran las filas los autoritaristas para evitar que sucediera, que se repitiera un ejercicio similar al que hubo en 2021, claro. O sea, bombas lacrimógenas en niños, etc. Entonces ahí no convino, digamos, haciendo tú la pregunta como que cuándo conviene, cuándo no conviene, ahí no convino utilizar mecanismos que van más allá de lo institucional, ¿no? O sea, ahí no vale la pena. Quizás es bueno que des un pasito atrás y expliques de dónde viene, qué dice Laura Gamboa y cómo lo desarrolla esto. A ver, empezamos hablando de democracia, qué es democracia, y ya sabiendo qué es democracia, podemos identificar cuándo perdemos la democracia, y cuando perdemos la democracia ocurre de dos formas, rápido o lento. Ocurre como un hueso, ¿no? Se rompe limpio o se rompe con astillas y poco a poco. Y entonces, históricamente las democracias se rompían de la noche a la mañana. Venía un golpe de Estado y al día siguiente había otro régimen. Pero a partir de algunas décadas atrás ya no ocurren así los retrocesos democráticos.
cambiamos de régimen, no de la noche a la mañana con golpes de Estado, con tal, sino con procesos más lentos de erosión. Esto es lo que la literatura de la democracia llama erosión democrática. Va erosionándose poco a poco. Y entonces, dentro de esta gran literatura, que puede abarcar temas desde qué causa erosión democrática, cuándo es exitosa, cuándo no es exitosa, en dónde ocurre, cómo ocurre. Laura Gamboa, una académica colombiana que estudia, que trabaja en Estados Unidos, y dice, bueno, dentro de esta literatura nos hace falta entender qué hace la oposición para luchar en contra de la erosión democrática, ¿no? Está el régimen consolidando su poder y transicionando hacia el autoritarismo, ¿qué hacemos el resto, ¿no? Entonces, tradicionalmente la oposición, las estrategias de oposición, las hace la oposición del gobierno, ¿no? Las hace, ¿no? Está el presidente que está intentando absorber poder para instaurar una dictadura. La oposición, los partidos que votan en contra, son los que emplean estas estrategias con ciertos objetivos. Y yo di la gran charla de qué tipos de no democracias hay, porque Guatemala, como no encaja en los típicos valores de no democracia, la típica oposición también es distinta. Porque no hay, precisamente por la excesiva fragmentación, no hay un partido de oposición clarísimo que ahí está la oposición, está sentada de este lado y tienen estas preferencias y se comportan de esta forma, porque no sabemos quién es la oposición, porque hoy es oposición, mañana es gobierno, mañana es no sé qué. Y entonces es muy difícil decir cuáles son las estrategias, porque quién es la oposición. Es más, Guatemala es tan peculiar que el gobierno es oposición. Y claro, hoy día está gobernando un partido que hace 5 años era oposición, pero su comportamiento sigue siendo de oposición. Y el de su entorno, digamos, el resto de instituciones del Estado es, digamos, el gran poder, y el gobierno está en minoría frente a ese gran poder. Entonces sigue siendo oposición. Y que es distinto a que sea un presidente minoritario, que es algo que también es muy común, tanto empíricamente como en la literatura de estudiar, que hace un presidente cuando tiene poquita gente en su Congreso y básicamente no puede pasar leyes, pues tiene una serie de instrumentos que puede utilizar para negociar, para avanzar, para gobernar, ¿no? Sí, y digamos es oposición porque el autoritarismo no se está gestando desde la presidencia. Y no porque, digamos, el modelo teórico te dice, llega alguien a la presidencia y quiere perpetuarse ahí, y entonces el autoritarismo se está gestando desde ahí. Pero aquí en Guatemala el autoritarismo no se está gestando desde ahí. Y creo que también, o sea, es atípico, pero también es como por el chiripazo que mencionas también en el documento y que aquí analizamos en nuestros primeros episodios, el hecho de que, digamos, Arévalo llegó y Semilla ganó, no tanto porque era por diseño, sino por errores voluntarios, ¿no? Como dicen en los deportes, ¿no? De los que querían gestar el autoritarismo. Sí. Es decir, la gente que quería estar allí para seguir ganando cancha de poder, cometió muchos errores. Y eso abrió el espacio, la ventana de oportunidad para que llegara ahí Semilla. Sí. Como el clásico del domingo, ¿no? El Barça no, el Madrid no ganó, el Barça perdió, ¿no? Es una forma de ponerlo así. Sí, no gana. Te voy a creer porque no sé qué pasa, pero yo lo digo por picar aquí. Por cierto. No es muy fiable. Lo digo por picar aquí, que porque al centro de este tipo de comentarios que se usan mucho en deporte, lo que sea, está claro, yo gané no porque haya sido mejor en la competencia, sino porque mi oponente perdió, cometió un error y yo ni siquiera lo aproveché, yo solo estaba ahí y me apuntaron a mí tú eres el ganador. Tipo Forrest Gump. Tipo Forrest Gump, y eso le pasó a Semilla. Y de repente, bueno, ustedes ganaron, gobiernen. Y yo así como, esto no estaba planeado. Y ese tipo de victoria ocurre porque Guatemala es un país hiper fragmentado. O sea, si hay un mensaje para la persona que está escuchando el programa hoy, es que Guate se lee desde la fragmentación, no desde la coalición. Lo normal es que en Guate hay un montón de personas operando de formas distintas y a veces convergen en un objetivo. Pero lo normal es que para pasar a segunda vuelta necesites un par de docenas porcentuales de votos y ya. O sea, Arévalo pasó con 11%. Eso es nada. Pero bueno, esta es la peculiaridad de las estrategias de oposición guatemaltecas. Pero ¿de qué se trata la obra de Gamboa? Ella dice, cuando tienes un presidente que está absorbiendo poder y que quiere básicamente mover la democracia hacia un autoritarismo, las oposiciones pueden hacer cosas para resistirlo, ¿no? No siempre van a ser exitosas y obviamente como están en minoría tanto de recursos como de personas como de poder, ¿no? Pues también son limitadas las opciones que pueden tomar. Pero ella identifica, bueno, en una tablita como de 2x2 donde arriba tienes objetivos y a un lado tienes estrategias, tú puedes cruzar
en tipos, de combinaciones. Básicamente los objetivos se miden en función de qué tan ambiciosos son. ¿No? Tú estás resistiendo el autoritarismo, ¿qué tan ambicioso quieres ser? ¿Quieres sacar al tipo que está ahí o simplemente quieres ganar una elección? ¿No? ¿Quieres interrumpir un mandato constitucional? ¿No? ¿O quieres revertir una reforma que tú sabes que le da ventaja al incumbente? ¿No? Entonces, los objetivos pueden ser moderados, pueden ser, ¿no?, menos ambiciosos, o pueden ser extremos, pueden ser más ambiciosos, radicales le llamarían. Y las estrategias mediante las cuales tú alcanzas estos objetivos pueden ser institucionales, ¿no? O sea, dentro de los canales legales que te provee un sistema político y legal, ¿no? O pueden ser extrainstitucionales. Tú te sales de lo que dice la ley o lo doblas en las orillas como para intentar expandir la jurisdicción, ¿no? Y justificas ahí meter acciones que combaten el autoritarismo, ¿no? Las extrainstitucionales, ella dice que son sobre todo protestas, boicots, paros nacionales, ¿no? Cosas que se salen de la institucionalidad. Okay. Cuando dice que no son legales no quiere decir que sean ilegales, sino que no siguen los cauces legales, o sea, no se llevan a tribunales. Lo procedimental que decías tú. En algunas ocasiones podrían ser legales. Incluso, pero no pero eso tiene sus costos. A los al final este es un análisis descriptivo. Ella no te está diciendo esto es bueno o es malo. Esto es bueno, malo, inherentemente malo. Ella te está diciendo cómo triunfan. O sea, la gente que está combatiendo ante este fenómeno a que llamamos eración democrática. Hay un componente ético, digamos. Claro, ¿no? A ver, si hablas con ella personalmente, claro que lo va a tener, pero eso no orienta su investigación. Esto es un análisis ¿no?, empírico. Entonces, las estrategias pueden llegar a ser ilegales, pero esas tienen un costo, ¿no? ¿Qué pasa? Emplear estrategias extrainstitucionales tiene un costo de potencial represión, ¿no? Si yo, ante una dictadura, vengo y en una protesta agarro un cóctel molotov y lo tiro a la policía, ¿qué me hace la policía? ¿No? Entonces, yo voy a tener la foto de yo lanzando, de haber millones de fotos de gente atacando a la poli en una protesta, pero ¿qué le va a pasar a esa persona que está lanzando? ¿No? Le van a arrestar probablemente. Las estrategias extrainstitucionales muchas veces dan argumentos al régimen de perseguir a las personas que las están empleando. Y ese es uno de los grandes riesgos. Le dan mayor legitimidad al régimen frente al resto de la población que no está actuando, ¿no? Claro. Y justifican la represión también. Justifican la represión. Entonces, se imaginarán por dónde va el argumento. Ella dice, las estrategias extrainstitucionales prácticamente no son deseables, porque si tú las empleas, es como tener una bala de plata. Si la gastas una vez y si la gastas mal, se te va a venir el régimen encima. O sea, que si va a ser una de esas, que sea como la Revolución Francesa, ¿no? Que no haya forma de revertirlo, porque si hay espacio para revertirlo, vean Brasil hoy, después de los casos del Lava-Jato, se están revirtiendo un montón de las cosas que ocurrieron. Guatemala, después de digamos, de la estadía de CICIG, se han revertido, o sea, el punto de la reversión democrática es desmantelar todo lo que hizo CICIG, ¿no? Entonces, a eso se refiere ella. Ella dice, si tú quieres tener más probabilidades de éxito, quédate en los canales institucionales. Si hay algún Robespierre escuchando, esta es la parte que le interesa. Esta es la parte que le interesa. Y entonces, mantente en estrategias institucionales y mantente en objetivos moderados. O sea, en resumen, ve y pelea la elección en las urnas. O sea, lento pero seguro. Lento pero seguro. Porque, ¿cuál es el problema de esto? Que si te cachan, pueden absorber tus intentos moderados e institucionales dentro de una institucionalidad que está entrampada, ¿no? Entonces, leyendo esto, aplicado a Guate, la pregunta de Quique era, bueno, ¿cuándo nos salimos de ese cuadrante? ¿Cuándo los objetivos pueden pasar a ser distintos o las estrategias pueden pasar a ser distintas? Y aún así tener algo de probabilidad de éxito. Entonces yo lo que hago es básicamente argumentar que merece la pena salir de ese cuadrante, tomar ya sea objetivos más radicales. Esto se traduce a buscar, por ejemplo, quitar a Consuelo Porras ahorita de su mandato, no esperar a que se salga, ¿no? Ese es un objetivo radical. Yo quiero interrumpir un mandato constitucionalmente dado antes de que se cumpla el plazo. Objetivo radical. Yo me puedo pasar a eso o lo puedo hacer de forma extrainstitucional, o sea, ya no hacerlo a través de un amparo, ya no hacerlo a través de una elección, ya no esperar a la comisión de postulación, sino jugar a cosas que no están en los canales tradicionales de la institucionalidad, ¿no? ¿Cuándo nos pasamos? Yo lo que argumento es cuando la democracia electoral está en riesgo, no la liberal, y cuando
la coalición autoritaria se está juntando, se está coordinando. Bajo estas dos condiciones, yo creo que tiene probabilidades de éxito una estrategia institucional o un objetivo radical. Y bueno, yo intento más o menos demostrar con regularidades de eventos pasados cuándo estas combinaciones de cosas han producido qué tipos de resultados. Entonces, el ejemplo que tú citas, el de las protestas de 2021, por ejemplo, analizamos esas. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente sale a las calles? Salir a las calles, ojo, estrategia extrainstitucional, ¿no? No ilegal, pero institucional. No ilegal. Puede volverse ilegal. Puede volverse, pero no. E incluso pudiese volverse ilegal y aún así ser exitosa, ¿no? Lo loco de esto es que hay muchas permutaciones de posibles eventos. ¿Por qué es que la gente sale a las calles? 2021, si recuerdo bien. Es cuando se destituye a Juan Francisco Sandoval, porque hay un como muy clarísimo intento de toma del Ministerio Público y de chanchullos, en resumen. ¿Qué significa esto en términos electorales? Probablemente nada, ¿no? O sea, probablemente tenga que ver para el futuro, pero en ese momento el voto está intacto. En ese momento las instituciones que resguardan el sufragio universal activo y pasivo y las elecciones competitivas está intacto. Lo que se está tocando es la independencia de poderes, es la independencia judicial, es el Estado de Derecho, las partes liberales de la democracia. Entonces, estamos en esa área. Entonces, fue un objetivo extra, una estrategia extrainstitucional con un objetivo tal vez un poquitito más radical, ¿no? Porque era pedir que Giammattei renuncie, ¿no? Sí. Y que Consuelo Porras renuncie. O que se revierta una decisión como muy complicada de revertir porque estaban criminalizando algo. O sea, era bien ambicioso lo que se pedía. ¿Qué pasa? No se logra. ¿Qué pasa? Incluso el gobierno reprime. Le echan gases a la Mara, Sí. ¿no? No, hay hasta personas que perdieron un ojo. Claro, y hay fotos de niñas chiquitas que les cayó gas lacrimógeno y están así llorando y están los padres como cuidándoles. Esas escenas son súper fuertes, pero creo yo, la estrategia de oposición en este caso no fue exitosa porque no atacó lo que, argumento yo, son las condiciones que te permiten romper el quiebre, quebrar el umbral. ¿Cuáles sí? Por ejemplo, las protestas del 2023, los paros, esos son, de nuevo, una estrategia extrainstitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque son protestas otra vez, pero encima, aún más. Estas son, además, tienen un componente ilegal, porque tapan calles, ¿no? O sea, hay mucho más fuerza, un despliegue de fuerza mucho más fuerte, durante un periodo de tiempo mucho más largo y con movilizaciones de muchas más personas, ¿no? Afuera de la institucionalidad. ¿Y qué pasa? Es exitosa. Porque aquí el objetivo, ¿cuál era? Era básicamente que se respetara el voto. Bueno, había varios y no lograron todos. Uno también era que renunciara a Consuelo Porras y no lo hizo. Pero el respeto del voto fue uno de los... Garantizar la transición pacífica al poder, ¿no? Que una parte clave de la democracia electoral. Entonces, como estamos en el área de democracia electoral, creo yo, una estrategia institucional podría funcionar, podría revertir el intento de erosión democrática. ¿Y qué pasó? Pues eso fue lo que pasó. A ver, es muy fácil decirlo ahora porque, claro, veo para atrás y yo sentado desde mi escritorio digo así como, sí, por supuesto que funcionó. Es bien frustrante porque el ejercicio del politólogo es ese, no es predecir, es retrodecir, ¿no? Yo no quiero predecir el futuro, no puedo predecir el futuro, lo que quiero es predecir el pasado, ¿no? Es algo raro de hacer, pero es decir, agarrar eventos del pasado y decir, claro, pasaron por esto. Y si tú me enseñas un evento similar, yo sé cómo va a acabar. Si yo estoy leyendo un libro de historia y yo identifico las variables desde antes, yo sé cómo termina ese libro de historia. Esa es mi gran pasión, ¿no? Saber decir cómo los libros de historia. Saber cómo va a terminar un libro de historia. Saber cómo va a terminar uno de estos. Somos gente muy rara la que viene a este podcast, ¿eh? Sí, yo creo que pueden tener un cast de gente un poquito más normal. No, mentira. Entonces, los movimientos de 2023 son un ejemplo de lo que yo llamo un exitoso freno hacia la erosión democrática. Ejemplo no del componente electoral, pero del componente de coordinación de las élites. Las protestas del 2027. Si ustedes recuerdan, de ahí viene el concepto de pacto de corruptos. Sí, sí. ¿Se acuerdan que viene de un intento de que el Congreso se alían todos y de repente de la noche a la mañana votan con 160,000 votos que van a reformar el Código Penal para básicamente garantizarse impunidad en ciertos tipos de crímenes, cosas, o sea, básicamente gente que había entrado a la cárcel por corrupción o por cosas así iba a salir antes.
porque el Congreso decía, bueno, nos pusimos de acuerdo. Ese es el componente no de democracia electoral, puede ser de democracia incluso liberal, pero se cumple la otra condición que yo digo que merece o que eleva las probabilidades de que al romper las estrategias tradicionales se puede tener éxito, que es la coordinación de élites autoritarias. Estos son un montón de diputados que básicamente se quieren garantizar impunidad a través de un pacto y la gente sale y protesta con medidas extrainstitucionales, un objetivo moderado, que en este caso es solo darle paso atrás a una reforma al Código Penal. Es una cosa súper nicho. Claro. Si se ponen como en términos de lo que significa esto para un ciudadano, ¿qué significa para un ciudadano que se reforme el artículo tal del Código Penal? Y que se revierta el artículo tal del Código Penal. En aquel caso venía aparejado con el hecho de que esa reforma al Código Penal iba a dejar en la calle a múltiples notorios criminales, ¿no? Abusadores, violadores, asesinos, etc. Sí. No, entonces, puede tener un impacto en la vida de la gente, pero a nivel como de seguridad convencional o a nivel de como temas del día a día, pero muy, muy específicos. Pero en esencia es un evento de coordinación de élites. Y ante esa coordinación de élites se emplean estrategias extrainstitucionales y se alcanza el objetivo. Sí. Es exitoso. Entonces es por eso que argumento que cuando una de estas dos cosas se cumplen, la probabilidad de que si tú empleas estrategias por afuera de la convencionalidad, vas a tener éxito. ¿Sí? ¿Cómo son esas estrategias que deberían hacer? Yo no sé. O sea, y tampoco me atrevería yo a decir así como, sí, vayan y hagan esto. Hay una guía de movilización. Para eso hay múltiples otras. Para eso hay gente más lista que yo. No tenías que abarcar todo, no te preocupes. No. Sí. El trabajo de Edgar aquí es muy específico para identificar esos puntos de quiebre. Y yo creo que hay algo que también está insinuado tanto en el trabajo de Edgar como en el de Gamboa, pero no dicho explícitamente, que es cuando el sistema de justicia está capturado. Es muy difícil que las estrategias institucionales aquellas que desemboquen en el organismo de justicia puedan triunfar. Entonces, la alternativa es más viable, ¿no? Sí, y suponete, y eso habla también de cómo calibras ese umbral. Porque si tus canales institucionales son poner un amparo o pedir alguna acción de alguna de estas instituciones que está coopta, poner una denuncia. O sea, ¿cómo vas a denunciar a la gente que está tratando de consolidar el autoritarismo? Si ellos son los que supuestamente tienen que investigar la denuncia, procesarla, etc. Eso te limita también tus canales de operación institucionales y entonces te ahoría a tener que tomar otro tipo de canales. Yo creo que lo interesante es partir del punto de inicio que mencionaba Edgar y no del punto de partida que normalmente tenemos. El punto de partida que normalmente tenemos es el que está escondido en la idea del pacto de corruptos, ¿no? Es una élite homogénea, coordinada, omnisciente, que actúa en conjunto. Y son todopoderosos y nos dominan completamente. Y el punto de partida de Edgar es no. Son múltiples grupos muy fragmentados que esporádicamente logran converger hacia los mismos intereses y eso es lo que nosotros llamamos alineación, que a veces se convierte en coalición y rara vez en alianza, que es como el grado máximo de unidad, ¿no? Normalmente pensamos en ellos como alianza o como un mismo grupo y en realidad son algo muy diferente de eso. Y en esas brechas, en esas fracturas, en esas fisuras es donde están las oportunidades. Es algo que no nos hemos cansado de repetir en el proyecto. Todo es muy ambivalente y todo está muy fracturado. Y en las diferencias entre los actores antidemocráticos y autoritarios, en sus tensiones, en sus pleitos, es donde hay oportunidades mayúsculas de mantener un equilibrio y de sacarlo adelante, ¿no? Entonces, ese punto de partida de la fragmentación y de un sistema controlado, digamos, feudalmente, no en el sentido histórico, sino por feudos, por partes, en el que los señores feudales están peleándose más a menudo que aliándose, es donde hay una gran oportunidad de avance. Sí. Hay oportunidad, pero también es complicado. Es complicadísimo. Hacer esa oportunidad, porque suponete... Ahora los señores feudales se están reuniendo en torno a la Junta Directiva del Congreso. Claro. No, y de las elecciones que va a haber el otro año, ¿no? Pero a lo que iba es que así como está fragmentado
la coalición o, bueno, alianza, depende de en qué nivel esté, pero digamos, así como están fragmentadas las personas que están erosionando nuestra democracia, están fragmentados también los ciudadanos. Y suponete cuando tú hacías y el gobierno. También. Y está fragmentado, toda Guatemala está fragmentada. Exacto. Bajo cualquier unidad de análisis hay fragmentación. Es más, el individuo está fragmentado. Entonces, suponete a la hora sobre todo si son abogados. A la hora de querer defender esta democracia que se está erosionando, número uno, qué difícil detectar en qué momento hay estas ventanas de oportunidad y detectar cuándo esas coaliciones se están rompiendo. Y número dos, qué difícil hacer coaliciones y alianzas de parte de la población que sí quiere democracia y no quiere autoritarismo. Claro. O sea, ahí está el meollo del asunto, digamos, que cómo detectas una y cómo organizas a los otros. Cuando hacías la exposición del trabajo de Gamboa y decías, bueno, sí, hay una persona que está ejerciendo el poder y quiere perpetuarse y ser autoritario, y luego está la oposición en forma de partidos. Yo pensé, estamos fregados, porque aquí, ¿qué partidos? Pues, o sea, en Guatemala no hay partidos y es un problema. Sí, entonces cuando hablamos de la oposición en Guatemala nos referimos un poco a toda la gente que está con intereses divergentes al punto de referencia que estamos analizando. Todos los que no sean eso son oposición. Y en Guatemala tradicionalmente pues, es la sociedad civil organizada o más o menos organizada, es la cooperación internacional, son partidos reformistas, o sea, de los pocos que haya, digamos, originalmente Semilla es uno de estos, ¿no? Un partido reformista que lucha contra el poder. Esa es oposición. Pero también medios de comunicación pueden ser oposición, en el sentido de ¿no? contribuyen al desarrollo político en una dirección, ¿no? Y esa dirección es contraria a la dirección hacia donde quieren ir los autócratas. ¿Sabes qué estaba pensando? Un síntoma es a quién están criminalizando, ¿no? Mira quiénes criminalizan, claro. Y ellos son la oposición. Ellos son la oposición, o representan un grupo de la oposición, o están... Porque ahora que hacías la lista, ¿no? Así es. O sea, es gente, periodistas, líderes indígenas, personas de la sociedad civil organizada, los están criminalizando porque son quienes tendrían la capacidad de armar esas alianzas para detener la erosión democrática. Sí, de hecho, una de las hipótesis es que precisamente la criminalización ha sido teledirigida no solo para sacar del tablero a personas cuyo liderazgo es relevante y aglutinador, sino también para desintegrar las relaciones, ¿no? Y para generar desconfianza entre actores que naturalmente irían unidos, ¿no? O sea, la persecución y captura de Pacheco y Chaclán, de 48 cantones, Pacheco en aquel momento viceministro, bajo mi punto de vista, lo que buscaba era generar una distancia mayor entre ejecutivo y organizaciones sociales y pueblos indígenas. Romper esa potencial alianza. En la práctica, para mí fue el mayor error estratégico hasta el momento, o quizá hasta hace semana y media, pero creo que hasta el momento del Ministerio Público, porque lo que ocurrió fue lo contrario, que esos grupos que estaban tendiendo a separarse cada vez más, esos actores políticos que estaban tendiendo a separarse cada vez más, lo vieron como una agresión conjunta y entendieron la lógica y las implicaciones de lo que estaba haciendo el Ministerio Público y reaccionaron al revés. En lugar de seguirse disgregando, dijeron, nos unimos a enfrentar esta amenaza en conjunto, ¿no? Claro, es que les dieron un mártir también, o bueno, dos. Decís que invito gente rara a mi podcast, incluyéndote, pero a mí me gusta hablar con raros, entonces ya me piqué, pero ya no tenemos tiempo. Entonces no sé si hay algo, digamos, con lo que quisieran cerrar, algo que les hubiera gustado profundizar más y no pudimos porque nos picamos, pero antes de hacer un cierre, quiero darles chance también de hablar de alguna otra cosa. Sí, claro, yo no respondí tu pregunta sobre... ¿hasta cuándo el ajedrez o hasta cuándo la moderación? Porque hablamos de la institucionalidad, pero no de... o más bien, hablamos de cuándo no ha funcionado la extrainstitucionalidad. Yo lo que quiero hablar es cuándo no ha funcionado la moderación. Y porque eso también es importante dentro del análisis de este contexto.
obviamente hay que identificar cuando uno se compromete demasiado, cuando uno va más allá en los medios para alcanzar un fin. Pero también hay que identificar cuando no estoy dando lo suficiente o no estoy dando la batalla completa, porque entonces quiere decir que pude haber hecho más. Los ejemplos que yo uso en este trabajo son los ejemplos de cuando le negaron la candidatura a ciertos candidatos clave, tanto en 2019 como en 2023. Ese es un ataque flagrante a la democracia electoral. ¿Y cómo se peleó? Con amparos, ¿no? Por vías institucionales. Esto en un contexto de democracia sana o de no erosión democrática, así es como se pelean las cosas, por los medios, por los canales institucionales. Pero cuando no estamos viviendo eso, cuando estamos viviendo un asedio del poder, una toma de poder autoritaria, necesitamos otro tipo de... O sea, necesitamos responder con igual fuerza, ¿no? No con ilegalidad necesariamente, pero con más fuerza, con más contundencia. ¿Qué pasó en aquella vez? Pues los amparos dijeron no. Y entonces le dijo, bueno, entonces pues no compiten. Juguemos así, y de la noche a la mañana me quitaron a los top 3 candidatos a presidente. Y la gente dice, bueno, pues si se resolvió en un amparo y no sé qué, es legal, se queda así. Entonces, ¿qué hubiera sido lo normal que pase? Quitando el chiripazo de Arévalo. Lo normal hubiera sido que la coalición se reelija y instaure un régimen autoritario. Eso porque la estrategia de la oposición no funcionó, entonces gana el autoritarismo. O sea, esa hubiera sido la historia contada normal en un análisis de erosión democrática. ¿Qué pudo haber pasado? A eso nos arriesgamos. En esos momentos nos arriesgamos. Muy claramente yo lo que argumento es, nos arriesgamos cuando nos están quitando la democracia electoral y cuando las élites se están coordinando, se están buscando garantizar impunidad, están tomando acciones convergentes. En esos dos momentos es que hay que ser más duro con el uso de las estrategias de la oposición. Yo creo que Edgar ha aclarado ahora un aspecto que a mí me parecía que no había quedado lo suficientemente esclarecido a lo largo de la conversación, que es porque habla de que la democracia electoral es un umbral y no la democracia liberal o la democracia social o la maximalista. Él ha dicho cuando se ataca la democracia electoral es que nos arriesgamos. Y lo que quería yo acotar con respecto a eso es que efectivamente no estamos hablando de democracia electoral porque sea la preferencia teórica de Edgar, porque Edgar considere que la democracia es, para hablar de democracia tenemos que apelar simplemente a un piso mínimo de reglas. No es por eso, es por la evidencia empírica. Es porque la gente se mueve, se moviliza, se enardece mucho más cuando se ataca a ese derecho que tiene que ver con el voto, con la capacidad de elegir a sus gobernantes y no tanto a otros derechos un poco más vagos. O sea, no es un juicio teórico, sino parte de la base de qué ocurre cuando se atacan unos derechos o se atacan otros, ¿no? Y las consecuencias también, ¿no? Exacto. Si te desmantelan la democracia electoral, buena suerte reinstalándola. Exacto. Pero si reforman el Código Penal para tal, pues nada, en la siguiente legislatura se puede resolver. O sea, si hay algún cambio en el tipo de régimen que tienes, ya no vas a tener voz ni voto sobre cómo se hace, ¿no? O sea, hoy El Salvador estarán felices con su nivel de seguridad, pero el día que no les guste algo no lo van a poder cambiar. Exacto. Y esa es la parte electoral de la democracia. Yo poder garantizar que el partido que está ahí puede perder. La parte liberal se lucha en peleas más cotidianas, más de día a día, que son hiper importantes, pero que en el peor de los casos son reversibles con más facilidad. La democracia electoral, cuando se pierde, es muy complicado recuperarla. Claro, hay un punto de no retorno, digamos. Hay un punto de no retorno. Entonces, esa es la razón por la cual creo que la gente normalmente está más dispuesta a arriesgar el pellejo por esa que por la otra, porque las potenciales pérdidas son existencialmente catastróficas. Pues, en otro, ¿sí? Un último apunte. Yo creo que este documento es valioso para aquellas personas que sostienen que la forma en la que hay que actuar varía en función de las circunstancias. Muchas de las voces que yo he oído erigirse en los últimos años son de piñón fijo. Hay que hacer esto siempre, como por principio. No siempre hay que utilizar estas tácticas, siempre estas estrategias, siempre hay que perseguir este tipo de objetivos. Y eso puede estar muy bien desde un punto de vista principalista,
pero es más probable que conduzca a una derrota o a una victoria más insegura que un cálculo estratégico. El punto de partida de esto es: hay que adaptarse a las circunstancias y calcular las probabilidades de éxito de cada una de las estrategias y los costos también de esas estrategias. Entonces, hay gente que al principio del gobierno decía hay que actuar así, y ahora dice hay que actuar más radicalmente o hay que actuar más extrainstitucionalmente, y hay gente que les señala y les dice: estás cambiando de opinión, ves, yo tenía razón hace unos meses. Y parece muy lógico decir, ahora estás diciendo lo que decía yo hace un año, pero no es tan lógico. Hace un año no había las circunstancias que hay ahora, y es posible que ahora se necesite una conducta, una acción estratégica distinta que hace un año. No sé, no hemos entrado a hablar de cuál creemos nosotros que se necesita, pero ese es un mensaje. No en todos los momentos se necesita lo mismo, y no en todos los momentos es prudente o estratégico conducirse en una misma dirección. Sí. Hay que maniobrar, y hay que maniobrar leyendo el terreno. Exacto, por eso es una guía estratégica. Sí, eso es importante, no es un instructivo, no es guía. Hay que hacer esto ahora, claro. Es considera estas condiciones, ¿no? Porque de nuevo, o sea, decir hay que hacer esto cada vez en cada caso sería sobresimplificar una realidad que es muy compleja. Ese es el trabajo de los políticos. Así es. Pero sí, ya saben, en la página de Oxfam, o bueno, si van a Google, ponen Oxfam, Ultras y Mafiosos, les van a salir la colección, y ahí está que es Umbrales Críticos en la Erosión Democrática en Guatemala. Y el autor es Edgar Gutiérrez Aiza. Gracias, Edgar, por venir. Gracias, Quique, también por venir a completar o a continuar la serie. No sé si todavía va a haber más. Sí, sí. Más episodios. De hecho, no hemos publicado todos. El conjunto será de alrededor de 20, y creo que hemos publicado 11 o 12 hasta ahora. Así que viene más de esto. Denle ahí una buscadita, ¿no? Chéquenlo, léanlo. En especial las personas que estuvieron insistiendo cuándo van a publicar, ahora es el momento de leerlo, comentarlo. Si conocen a un tomador de decisiones, yo sí creo que es esencial que se descarguen la guía y pues tengan al menos idea de lo que se está sugiriendo aquí, porque nos estamos jugando en la democracia, ¿no? O sea, será una guía estratégica, técnica, académica, pero habla sobre un problema que es muy real, un problema que está sucediendo día con día. Vemos intentos más patéticos como el de Freddy Orellana, de un plumazo decir esto no existió, a otras estrategias pues un poquito más menos patéticas, ¿no? Más poderosas, con más posibilidad de éxito, como lo que está sucediendo ahorita en el Congreso al jugarse la junta directiva, y el próximo año vamos a ver muchísimo más intentos, porque eso sí, o sea, los autoritaristas no se rinden. Es decir, esta gente puede aliarse, coaliarse, separarse, pelearse, pero no se van a rendir, o sea, van a hacer todo lo posible para lograr sus objetivos. Se rindan, ¿no? Porque perder, en un contexto de autoritarismo, perder significa perder todo. Es una cuestión existencial. Es una cuestión. En democracia, cuando tú pierdes, pues vuelves a intentar 4 años después. Por eso, creo yo, es infinitamente superior el sistema, porque te permite, como perdedor, sobrevivir, y el autoritarismo no te permite sobrevivir como perdedor. El problema de los autoritarios es que también en muchos casos son mafiosos acá, y a esos la democracia les amenaza por la vía judicial, ¿no? Tengo una para cerrar, si quieres. No solo... ¿Y si no quiero? Pues si no quieres me callo. Dame la primicia. No. Además de en la página web de Oxfam, pronto algunos de estos estudios van a estar disponibles impresos. Vamos a empezar a sacar algunos libros con FIG Editores. Se prevían los 2 primeros para noviembre. Hemos tenido que retrasarlos. Probablemente diciembre, enero saldrán los 2 primeros libros. Buenísimo. Alegre. Entonces, bueno. ¿Tú no lo sabías? No, yo no sabía. Mira. Me encanta. ¿Ves? Problemas de comunicación. Terminamos donde empezamos. Pues muchas gracias a ambos. Gracias, Edguitar. Gracias, Quique, por venir a platicar conmigo hoy, y a la audiencia por toda su atención. Y nos vemos en un próximo episodio aquí en Tangente Podcast.